de predicar el Evangelio de Dios. Quería comentarles que, bueno, si no me han visto mucho en lo que va de las predicaciones o en los servicios, allí sentados como están ustedes durante este 2021, es porque, bueno, mi familia y yo hemos sido, o fuimos afectados, digo ya, en nombre de Jesús por la pandemia, y bueno, nos tocó cumplir lo que fue 2 periodos de aislamiento, a pesar de que no tuvimos síntomas graves. Cumplimos con esos 2 periodos, bueno, y el Señor otra vez nos levanta y nos tiene aquí en su iglesia. Agradecido con el Señor por esa oportunidad y porque eres el único que da la fuerza, la entereza, todo lo que nosotros somos para poder caminar con Él y andar en nuestra vida. Hoy con un compromiso muy grande, ¿no? Sin embargo, antes de hablarles un poco de ese compromiso, yo quería pedirle a las personas que frecuentemente nos visitan, es decir, a los miembros formales, por decirlo de alguna forma, de esta iglesia, que se levanten, y las personas que nos visitan por primera vez o por segunda vez, se queden en sus asientos. Le pido por favor a nuestra congregación que se pare. Yo les voy a pedir un aplauso para el Señor. Amén. Bueno, y este aplauso es para el Señor porque Él es el que mueve el corazón de las personas para venir aquí a escuchar su palabra. Él es el que permite que cada uno de nosotros sea edificado, y siempre debemos estar agradecidos y entendiendo que es Él el que hace las cosas, usándonos a cada uno de nosotros como instrumentos para llevar sus buenas nuevas o llevar su palabra. Les hablaba de que hoy tengo un compromiso, que para mí es un compromiso importante porque es hablar del capítulo 1 del Evangelio de Juan, previo a mi persona, a pesar de que yo no estuve aquí para escucharlos en vivo. Los pude escuchar a través del canal de YouTube de la iglesia, la predicación de mi hermano Rubén y de mi pastor Israel, y fueron predicaciones excelentes, fueron predicaciones que digo que es un compromiso porque el nivel de esas predicaciones fue bastante alto, y yo espero que el Señor hoy me ayude a cumplir con ese estándar de excelencia, así como les ayudó y usó como instrumento a mis hermanos, ¿no? Y para eso quiero hacer una breve oración. Simplemente les pido que cierren sus ojos y hagamos esta oración para que el Señor tome el control. Padre de la gloria, hoy una vez más estamos aquí, Señor, buscándote, Señor, adorándote, Padre amado, y te pedimos que tú permitas la edificación en nuestras vidas, que tú borres de nuestra mente, de nuestro corazón, borres principalmente de nuestra mente cualquier obstáculo, cualquier distracción que no nos permita escuchar de la manera que tú quieres el Evangelio de Dios, Señor. Quita toda distracción y prepara nuestro corazón para que verdaderamente podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Toma tú el control, te lo pido una vez más, Padre amado, en el glorioso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a comenzar. Me tocó hablar o predicar el día de hoy el capítulo 1 de Juan, de los versículos del 35 al 42. Como describieron Rubén e Israel en las oportunidades anteriores, estábamos hablando, o se venía hablando, de 3 momentos en el testimonio de Juan el Bautista. Antes de darle continuidad, quería nuevamente recalcarles o hacerle énfasis de que estamos hablando del Evangelio de Juan. Pero en estos pasajes se habla del testimonio de Juan, pero de Juan el Bautista, aunque también Juan el apóstol, escritor del libro, está involucrado en estos pasajes, ¿no? Primeramente, como introducción, lo que pienso, o según lo que el Señor me permitió a la hora de preparar este estudio, como introducción, yo les puedo decir, aunque a través de versículos se nota de una forma bastante clara, que prácticamente se trata del tema de los primeros discípulos. ¿Quiénes fueron los primeros que siguieron a Jesús? Se trata también de una pregunta que hace el Señor dentro de lo que son los versículos en relación a que le dice a los discípulos que buscan, o más bien que desean. Y digo que ese es el eje, parte del eje central, porque esa pregunta de qué quieren o qué desean, nos la debemos hacer nosotros también. Como les venía diciendo, este se trata del tercer momento, por decirlo de una forma, la tercera entrevista de señalar el testimonio de Juan el Bautista en referencia a Jesucristo. Entonces, en el primer momento,
Juan se reunió tuvo la oportunidad de conversar con las autoridades del pueblo judío a nivel religioso, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, avanzado el capítulo, habla de lo que de Juan estando o predicando o hablando ante un grupo de personas grandes o ante posiblemente una multitud, ante lo que sería posiblemente, pudiésemos llamar a las personas que estaban buscando del Evangelio del Señor, que querían escuchar de Cristo. Y este tercer momento pareciera que es un momento más íntimo, porque los versículos hablan de Juan con los primeros discípulos, Juan el Bautista. Y quiero primeramente, antes que desglosemos la predicación versículo por versículo, leer esos pasajes. Si buscan en su Biblia, en el capítulo 1, en los versículos del 35 al 42, yo los voy a leer todo esta vez y después lo iremos desglosando y hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Dice de esta forma: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí están todos los versículos que vamos a tratar el día de hoy como base. Espero que el tiempo me ayude a poder explicar lo que el Señor ha puesto aquí, ¿no? Veníamos hablando, cuando analizamos el primer versículo, les leo nuevamente: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí narra un momento en donde solamente, pues ese versículo, se encontraba Juan y 2 de sus discípulos. Todavía no sabemos quiénes eran hasta ese momento, en la narración, quiénes eran esos discípulos, ¿no? Es importante destacar que se hablaba que este era el tercer día de testimonio de Juan en relación a Jesús, pero también se habla de que era el primer día del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Se los comento, porque cuando vayamos más adelante al capítulo 2 del libro de Juan, habla nuevamente del tercer día. Entonces pudiese ser algo confuso, porque dice: bueno, si en el 1 me hablaste del tercer día, ¿por qué ahora me hablas nuevamente del tercer día? Si entre ese espacio y hubo otro siguiente día. Entonces contamos el tercer día del ministerio, del testimonio de Juan el Bautista, y contamos el primer día del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante destacar que siempre ha habido, en este pequeño pasaje que dice estaba Juan y 2 de sus discípulos, que debemos aclarar que en la palabra, en los evangelios sinópticos, o sea, los evangelios que a través de la óptica de 3 personas diferentes narran o dan evidencia del mismo pasaje de Jesucristo, o sea, básicamente explican la misma situación. Hay un espacio, y voy a tomar para eso un pasaje en el Mateo 4, del 18 al 22, que habla del llamamiento de los primeros discípulos. Se los leo porque lo que describen los evangelios sinópticos se trata del llamado, digamos, formal, en donde Jesús va y le dice a los discípulos que vengan. Mientras que este momento que describe el evangelio de Juan se trata del momento en que 2 personas que eran discípulos de Juan deciden seguir a Cristo. Esto ocurrió antes de lo narrado en los evangelios sinópticos. Entonces, dice Mateo 4, 18, 22, andando Jesús en el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid de pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, otra pareja de hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejan al instante la barca y a su padre y le siguieron. Aquí claramente se ve que fue Jesús, los identificó, los llamó y les dijo: síganme. Cuando hablamos del evangelio de Juan, se refiere a un episodio
en donde comenzaremos también a desglosar el versículo 36, en donde simplemente se encontraba Juan el Bautista con 2 discípulos, aún sin identificarlo por su nombre. Sin embargo, es importante que ya vayamos entendiendo un poquito, aunque más adelante también vamos a hablar de eso, en referencia a quién eran esos 2 discípulos. En este pasaje, más adelante, se habla de manera clara y explícita de Andrés, como uno de los 2 testigos, o de los 2 discípulos que estaban allí, pero no se dice el nombre del otro testigo, discípulo que estaba parado allí con Juan. Y según lo que ha sido el análisis teológico a través del tiempo, la palabra ha dado evidencia de que ese otro discípulo que estaba allí era el otro Juan, era Juan el apóstol, el escritor de este libro, que tenía por costumbre simplemente no identificarse en el libro, a pesar de ser testigo ocular de los acontecimientos, porque él no buscaba gloria ni honra, él simplemente buscaba darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Entonces podríamos estar hablando de estos 2 personajes con los nombres ya identificados, que serían Andrés y Juan el apóstol, ¿verdad? Más adelante dice en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Estaba Juan el Bautista, sus 2 discípulos, y Juan viene y hace ese comentario. El que habló yo en ese momento fue Juan y dijo, y aquí el Cordero de Dios. Esta vez el Señor simplemente se presentaba caminando por allí. No se podía decir, o no hay una evidencia, de a dónde se dirigía. Y era algo como que, wow, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, simplemente está caminando cerca de nosotros. Muchos lo esperaban como cuando hablamos del Mesías, cuando hablamos del Cordero de Dios, quizás muchos lo esperaban con una majestuosidad. Sin embargo, ahí el tema importante aquí es que Andrés, y en este caso Juan el apóstol, ya habían tenido testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona, por darle un término, humilde. Juan el Bautista no tenía grandes cosas, a pesar de que era el heraldo de Jesús. Juan el Bautista lo que sí tenía era un buen testimonio. Y ese testimonio fue lo que hizo que con solamente que Juan dijera que por allí andaba el Cordero de Dios, que tanto Andrés como el otro Juan despertaran y dijeran, wow, ¿dónde está el Cordero de Dios? Y lo primero que hicieron fue seguirlo. O sea, simplemente lo siguieron. Ellos no sabían para dónde iba Jesús, ni siquiera sabía si Jesús los invitaría o no. Quizás pudiésemos describirlo como algo de emoción, quizás ligado con un impulso o la influencia del Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es destacar que muchas veces nosotros, ¿a quién seguimos? ¿Y por qué lo seguimos? En este caso, hay 2 cosas importantes, más resaltantes que destacar en referencia a lo que es un testimonio. Hablamos de que este es el testimonio de Juan, ¿verdad? Yo quiero llevarle el testimonio de cualquiera de nosotros. Hay 2 formas quizás de dar testimonio. Una es a través de nuestras acciones, nuestros comportamientos. Eso es lo que de verdad nos va a definir a nosotros como personas, que es lo que ven los demás. Eso es parte del testimonio. Porque no se trata de hablar una cosa y hacer otra, sino no tiene sentido. Si no, estamos haciendo lo contrario que nos pide el Señor que nosotros hagamos como sus hijos, que nos convertimos cuando dimos el paso de fe. Y el otro testimonio, que también es válido y necesario, es el que testificamos con nuestra boca, el que hablamos, el que decimos. En este caso, Juan dio testimonio de ambas maneras, a través de su comportamiento y a través de lo que él hablaba por su boca hacia sus discípulos. Podríamos decir que Juan tenía coherencia entre lo que él hablaba y lo que él hacía, y eso es lo que motivó a que esos 2 discípulos, con el simple hecho de que Juan dijera que aquí estaba el Cordero de Dios, los discípulos le siguieran de una manera increíble y sin pensarlo mucho. Aquí quiero hacer referencia quizás a cuáles son nuestras actitudes en relación al testimonio de quien seguimos. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia simplemente a sentir admiración, ¿verdad?, por los talentos que tienen ciertas personas, políticos, deportistas, intelectuales, artistas, músicos. Tenemos la tendencia a admirarlo por su talento, pero muchas veces lo pasamos más allá y tenemos la tendencia a idolatrarlos.
Yo desde que estoy en el camino del Señor, yo tenía mucho la tendencia, porque lo que a mí me gusta, soy fanático más que todo del deporte en general, pero del béisbol, me encanta el béisbol. Entonces uno tenía esa tendencia a mirar a esas personas y a ponerlo con un estándar más alto por encima de ti, por encima de Dios, por encima de muchas cosas, y estábamos equivocados. Cuando empiezo a caminar en el camino del Señor me doy cuenta de que, bueno, ya va, pero ¿a quién es que debo seguir yo? Sacando un poquito, quizás ese término sacando suena un poco inapropiado, pero dejando a un lado un momento a Jesús, que es a quien tenemos que seguir, y enmarcándonos un poquito en nuestra realidad. Yo siendo fanático del béisbol admiraba mucho a muchos peloteros, pero después yo empecé a admirar a los peloteros que predicaban el Evangelio de Dios. Cuando yo empecé poco a poco a ir madurando y que todavía estoy en ese proceso, empecé a escuchar verdaderamente a las personas que tienen influencia por el talento que le dio Dios, ¿verdad? Con esa influencia la utilizan para predicar el Evangelio de Dios. Yo dije, wow, esta persona hay que seguirla, está dando buen testimonio. Le pongo un ejemplo, un pelotero dominicano que se llama Manny Ramírez, ya está retirado, uno de los grandes bateadores de las grandes ligas. Hace un tiempo se convirtió, tenía una vida fuera de los caminos del Señor, fue acusado de violencia doméstica. Su carrera en las grandes ligas se termina porque dio positivo el consumo de sustancias ilícitas o esteroides, y eso marcó un antes y un después en la vida de Manny Ramírez. Él se convierte al Señor, y en su testimonio de aquella época decía, bueno, ojalá el Señor se glorifique en él. Eso yo creo que hace como 10 años atrás, se glorifique en él, y él pueda ser una persona que realmente influya en la vida de las personas que siguen a los peloteros. Bueno, y hasta ahora lo ha hecho. En ese momento él entendió de manera dramática, y él decía, entendí de qué me vale a mí batear 600 honrones en Grandes Ligas si mi alma se va a perder. Eso a mí me marcó mucho. Ha pasado el tiempo, Manny Ramírez actualmente predica la palabra, lo hace a través de los lives de Instagram, con predicaciones de 10 minutos, 15 minutos. Él dice y habla, tú sabes que los dominicanos hablan así, dice, tienen su acento, ¿no? Él dice, no soy profeta, no soy apóstol, no soy pastor, simplemente vengo a darles de lo que tengo. Y me llama mucho la atención, y eso a mí me quebrantó mucho, porque nosotros, a la hora de dar nuestro testimonio, tenemos que buscar primeramente a los más cercanos, ¿verdad? Cuando buscamos a los cercanos, él se encuentra, él tiene un gran amigo de él que se llama David Ortiz, conocido como Big Papi en el mundo del béisbol. Fueron campeones de la Serie Mundial en el 2004. Y por lo que él dice, en lo que tú buscas en el periódico, ellos son muy amigos, y él siempre estaba machacándole ahí en el Evangelio. Aprovechó un live de Instagram con otro pelotero puertorriqueño que se llama Carlos Vargas, y que también es cristiano. Y él decía, quizás esto sonará un poco duro, él decía, Carlos, algo así como ellos hablan. Carlos, yo le dije, estaba hablando con David estos días, y yo le dije que en esta época, en esta pandemia, el que no cambie tiene que ir a Home Depot. Y Carlos Vargas le dice, Manny, ¿por qué dice que tiene que ir a Home Depot? Tiene que ir a Home Depot a comprarse una pala para que se entierre, porque el que no cambie en esta época es un muerto. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Si nosotros no cambiamos, no damos el paso de fe, vamos a estar muertos. Y para mí, hago colación a esto porque fue el testimonio de este pelotero. Entonces, tenemos que reflexionar también, no solamente a quién seguimos, a quién le damos importancia, en relación a lo que es el testimonio. También debemos reflexionar muchas veces en cuántas veces a nosotros nos hablaron de Cristo y cuántas veces nosotros lo rechazamos. Porque nos pasa a nosotros que cuando predicamos la palabra, le llamamos una vez, me maman gallo, no me prestan atención, me dicen que soy fastidioso. De una u otra forma, uno dice, bueno, hasta uno se molesta. Dice, no, yo no le predico más, allá él, ve qué hace. ¿Entiendes? Y bueno, quizás no es la mejor actitud. Y entonces por eso le digo que nosotros tenemos que reflexionar a que nuestros corazones estuvieron bastante duros. Mientras preparaba esto, yo recordaba, no sé por qué Dios me trae ese pasaje, hace prácticamente, 20 años. Me acuerdo yo que me encontraba en la Esmeralda, donde está la iglesia Alianza Misionera, que está al lado del centro comercial,
que está la entrada al estacionamiento, en esa época, hace 20 años, tenía yo 17 años, ahí había un gimnasio muy conocido, le decían el gimnasio de Rosa. Y un día salgo del gimnasio, me voy a montar en el carro, entonces cuando voy el carro no me prendió, entonces esto de los bornes, no sé por qué yo andaba apurado. Yo levanto mi capó, empiezo a limpiar mi broma, y me llegan dos muchachas a hablarme de Cristo, de la iglesia, y no sé qué, y yo no hallaba como decirle, no, de una forma muy educada, dije, wow, me la quité de encima por fin. Y el carro prendió, me voy. Digo, bueno, el Señor no era mi momento, a lo mejor yo iba a hacer una piedra de tropiezo en esa época por la forma como yo llevaba a mi vida. Y bueno, un poquito de hablar sobre el testimonio, ¿no? De lo que debemos hacer con nuestro testimonio. Ahora bien, más adelante, retomando, ya estamos en la parte de que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El versículo 38 dice, volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí se han planteado, quizás pudiésemos decir que dos escenarios. Primeramente, Jesús no había pronunciado una palabra y tenía dos personas detrás de él, siguiéndole, ¿no? Y en ese momento entendemos que el Señor es el Rey de Reyes, Él sabe la situación, a Él no se le escapaba nada, a pesar de que estaba ejecutando su función en un cuerpo de hombre. Él sabía y conocía las mentes, estoy yo seguro, de estos dos discípulos. Sin embargo, Él le hizo una pregunta. Él le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos, a su vez, le respondieron con otra pregunta, ¿dónde moras o dónde vive? Dice el escenario que eso fue así como que Jesús los estaba como probando, quizás, a ver qué le decían, pero hay otro escenario que dice que Jesús los estaba motivando y otro que también que Jesús quería y entendía que ellos también querían tener un momento especial con Él, ¿no? Entonces la pregunta ahí, ¿qué buscaban ellos? De repente, lo primero que dijeron es, ¿dónde vives? ¿O dónde moras? Se dice que la intención de ellos era seguir a Jesús y como por como describen más adelante los versículos, hablaban de que esos eventos estaban transcurriendo en la hora décima. Entonces en la hora décima ya era en el reloj, por decirlo así, de aquella época, o el reloj judío, la hora décima asumimos que son las 4 de la tarde, porque la primera hora es las 6 de la mañana, la hora décima serían las 16 horas, que son las 4 de la tarde en el horario que nosotros manejamos. Se dice que ellos tenían la intención, eran de irse con Jesús y quedarse con Él y gastar tiempo con Él, y tendrían miles de preguntas que hacerle. Estos dos hombres fueron detrás del Jesús, que se mostraba totalmente humilde, despojado de cualquier majestuosidad que pudiesen haber pensado que tenían, y quizás a esos discípulos no les parecía extraño porque era parte de lo que habían vivido con Juan el Bautista. Como les dije anteriormente, Juan era un hombre que se mostraba humilde. Se dice también que cuántos, por decirlo de esta manera, cuántos personajes, cuántos patriarcas, cuántos reyes señalados en el Antiguo Testamento no hubiesen querido tener la oportunidad de tener ese momento con Jesús. Entonces, es un poquito más adelante saber qué pasa después de esto, ¿no? ¿Qué pasa después de esta situación? ¿Qué pasa con estos dos discípulos? Bueno, de allí surge lo siguiente. En el siguiente versículo, ya Jesús les dice, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, ya habíamos hablado de esto. Hay que rescatar también de que, según yo veo y entiendo aquí, lo que posiblemente sucedió es que ellos pasaron ese tiempo con Jesús, no solo la tarde, ¿verdad?, sino la noche. Se dice esto porque eran las 4 de la tarde y no es que tú a las 4:15 vas a llegar de la iglesia, por ejemplo, a la casa. En esa época no había vehículos, no había transporte, todo era caminando. Quizás tú a tu morada ibas a llegar en 1:30 caminando. Y se dice que si ellos llegaron de noche allí, posiblemente ellos se quedaron con Jesús hasta el siguiente día y pudieron compartir un rato especial, maravilloso, con Jesucristo. Y eso es una de las cosas más importantes allí. Ahora bien, cuando vamos al otro
versículo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este momento posterior? Voy a ubicarme aquí un poquito más abajo. En este versículo 40. ¿Cuál fue el efecto que tuvo ese tiempo de Jesucristo con los dos, en este caso, discípulos? En este caso ya habíamos identificado a Juan, el apóstol, y Andrés. ¿Cuál fue el efecto? Fíjense algo, antes de hablar de ese efecto, es importante destacar que el Señor, en otras partes de la palabra, describe su morada. En Mateo 8:20 dice así, Jesús hizo este comentario. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ellos no fueron con Jesús a un palacio, ellos no fueron con Jesús a un sitio, a un spa, por decirlo así. Ellos no fueron con Jesús viendo las comodidades que podían tener o las cosas a las cuales podían acceder estando en ese sitio. Cosas que los seres humanos sí lo hacemos. Uno de repente trabaja por una empresa y la empresa te dice que te va a mandar para una ciudad a hacer un curso. Tú lo primero que piensas es en qué hotel me van a dejar, que hay allí, que hay de extraordinario que no ocurre o que no tengo en el día a día de mi vida. Generalmente esa es la actitud que nosotros tenemos. Ellos no tuvieron esa actitud, a ellos no les importaba dónde iba a estar Jesús. A ellos lo que les importaba era compartir con Jesús y que Jesús estuviese dándole a ellos o nutriéndolos a ellos o edificándolos. Cosa que me parece de lo más importante resaltar. Ahora bien, cuando nos vamos un poquito más allá, ¿no? Y vamos al versículo 40, que ya aquí es prácticamente donde se identifica ya formalmente uno de los discípulos, uno de los seguidores, uno de los que agarró, vio a Jesús y vamos a caminar detrás de él. Ajá. Y es Andrés. Andrés es descrito en este versículo 40, yo se los voy a leer, como hermano de Simón Pedro. Pedro, uno de los personajes o discípulos, en este caso apóstol, más nombrado en la Biblia, más nombrado que Andrés. Pero vamos a leer el versículo, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Andrés ya tuvo el tiempo con el Señor, conjuntamente con Juan el Apóstol, ya compartieron, ya se edificaron de una manera especial, extraordinaria. Ahora, ¿qué hace Andrés? ¿Qué hace Andrés? ¿Qué hace Andrés en ese momento? Fue a buscar a su hermano, que lo describe en el versículo siguiente. Lo primero que hizo Andrés fue expresar de que había hallado al Mesías, al Cordero de Dios, al Rey de Reyes, a Jesucristo, al Cristo. Y evidentemente es uno de los ejemplos más bonitos que hay en la Biblia. Quizás se puede decir que Andrés fue de los primeros creyentes de la historia, o sea, cuando hablamos del cristianismo en sí, cuando Jesús comienza su ministerio, o sea, los primeros dos discípulos, Andrés y Juan el apóstol, y él sintió una gran necesidad de buscar a su hermano Pedro. Pero lo que hay que resaltar, y ustedes se preguntarán, los que tienen un tiempo más conociendo la Biblia, que hay una diferencia, porque de repente vemos que Pedro, a nivel bíblico, tuvo una participación mucho más activa descrita en cada uno de los evangelios. De hecho, se dice que Pedro escribió uno de los evangelios, porque sacan conjeturas de que lo escribió Marcos, pero que fue dictado por Pedro. Sin embargo, nosotros lo seguimos manejando, como está presentado en nuestra Biblia, como el evangelio según San Marcos, ¿no? Entonces, qué importante fue Pedro. Y aquí hablan de que el beneficio con la acción de Andrés fue increíble para lo que fue la iglesia, el comienzo de la iglesia. Porque Andrés fue a buscar a su hermano, quien fue una persona fundamental, elegida por Dios, para soportar y sostener y sacar adelante la iglesia en los inicios del cristianismo cuando Jesús resucita. Entonces Andrés tuvo una labor increíble. Cuando yo estaba preparando esto, y bueno, me quebrantó
un poquito, ¿no? El Señor me trajo a la mente a mi hermano Gerardo Posada. Muchos de ustedes lo conocen, porque ¿qué pasa? Gerardo es una persona que tiene más tiempo en la fe que yo, y que de una forma u otra, por una serie de eventos, acontecimientos, por una persona que él le habló el Evangelio, yo llego a la iglesia. Y lo que me trae el Señor a mi corazón es que Gerardo siempre está preocupado en llevarles las personas o presentarle a Cristo. Y esa preocupación no se queda en simplemente enracarse la cabeza en su casa y decir, bueno, voy a orar por él. No, Gerardo va, busca a la persona, lo trae, lo presenta, le habla del Evangelio en todo momento. Y lo que el Señor trajo a mi corazón cuando yo estaba preparando la predicación es que Gerardo hace la función del apóstol Andrés, y fue algo muy, muy bonito para mí recordarlo y entenderlo. Sé que cada quien, Dios le da sus talentos, posteriormente sus dones, pero Dios nos pide eso que hace Gerardo como un mandato, que a veces no es tan fácil hacerlo porque luchamos también con cosas propias nuestras de la personalidad, pero lo importante que hay que notar aquí de parte de Andrés es su entusiasmo por llevar a otros a Cristo, haciendo sacrificios, porque la vida se trata también, la vida cristiana no solamente es simplemente ir a la iglesia, escuchar, creer que nos estamos edificando. Digo creer porque muchas veces, si nosotros no damos frutos, difícilmente podamos decir que nos estamos edificando, y parte de dar frutos es hablar, es llevar a otra persona a Cristo. De manera que Andrés pudiese decirse que fue el primer, de una forma u otra, aunque no hablamos de qué tanto se trasladó a una región u otra, era como un misionero. Su misión era buscar personas, presentarle a Jesucristo y presentarle el Evangelio. Por eso que algunos dicen que fue el primer misionero cristiano que empezó a predicar el Evangelio sobre Jesús, una vez cuando ya Jesús estaba con nosotros, ¿no? Aquí es de destacar, y trayendo este tema nuevamente, de que cuando él busca, y lo dice aquí en el versículo 41, a su hermano Simón, le dice, vamos a leerlo otra vez, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿no? Hay algunos estudiosos de la palabra que quizás se sorprenden un poco, ¿no? Porque según el análisis, el estudio, Juan el Bautista le habló a esos dos discípulos de Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y él le dijo al Mesías, entendiendo por Mesías que traducido de la lengua hebrea o aramea significa el ungido, y el ungido es una palabra para una persona que ha sido escogida y consagrada para una función específica. En este caso, bueno, sorprendentemente, él lo llamó Mesías, ¿verdad? Y cuando él consigue a su hermano, en este caso Simón, o Simón Pedro, ya más adelante vamos a saber por qué se llama Simón Pedro. Lo importante, una vez recalcando, era el entusiasmo que él tenía, por supuesto, por predicarle el Evangelio. Un detalle importante que está allí y que volvemos a retomar, porque la palabra dice en el versículo 41, hemos hallado. Cuando tú hallas o consigues algo es porque tú lo andabas buscando. A veces utilizamos más el término de decir me encontré cuando me tropecé con algo, por lo que llamaríamos en el mundo casualidad, o quizá en otros términos porque Dios lo puso allí. Pero lo que hay que destacar es que había una búsqueda del Mesías, había una búsqueda del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Estos discípulos escuchaban a Juan el Bautista, que daba testimonio de eso, y que su testimonio era tanto de lo que hablaba como de lo que hacía, y ellos se entusiasmaban, ellos se motivaron, y ellos creyeron, y estaban en la búsqueda del Mesías o el Cordero de Dios, y cuando lo encuentran finalmente, lo primero que hace es llevarle el Evangelio, en este caso Andrés, a sus hermanos, ¿no? Aquí hay que destacar un poquito, ¿no? Cuando vamos en lo que es el esquema ya de, por decirlo de una forma, ¿quiénes eran los personajes
que participaron aquí. Según lo que leemos o podemos identificar, inicialmente se van a involucrar, cuando yo lea el versículo 42, a 3 discípulos. Juan el apóstol, llamado también, como dice en la palabra, el discípulo amado, que escribió este evangelio y que generalmente no quería exponerse o incluirse allí cuando hizo su narración, por cuestiones de humildad. Identificamos a Andrés, que claramente lo dice allí, y posteriormente abajo identificamos a Simón Pedro, como dice aquí la palabra. Sin embargo, aparte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, se identifica un cuarto personaje. No se identifica. ¿A qué me refiero? No sale aquí en esta narración, sino que por lo que encontramos en los otros evangelios, llamados sinópticos, se habla de que cuando Jesús va en la búsqueda formal posterior a este pasaje de sus primeros discípulos, que fueron 4, eran 2 parejas de hermanos. ¿Qué se presume? Que la reacción que tuvo aquí Andrés de buscar una persona y decirle que encontró el Mesías y buscó a su hermano Simón, después llamado Pedro, que esa reacción, Juan el apóstol, que era el otro discípulo, que no se mencionaba allí, pero que ya lo identificamos como Juan el apóstol, también hizo lo mismo y fue en búsqueda de su hermano Jacobo. Entonces hay unos que dicen que en toda esta narración, de alguna u otra manera también estuvo involucrado un cuarto personaje, un cuarto discípulo, pero no por esta narración, sino por lo que dicen los otros 3 evangelios, ¿no? Entonces, ahora vamos con el versículo 42. Dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Aquí vamos en el momento en donde ya, digamos que físicamente, hay ese contacto entre Simón y Jesucristo. Y lo impresionante es que en ese momento ya lo que narra aquí, no sabemos si hubo otro tipo de conversación, pero nosotros tratamos de irnos siempre por lo que dice la palabra, que Jesús simplemente agarró y vio a Simón y le dijo: tú te vas a llamar así, esto y lo otro. Es algo como que debe ser impresionante que tú llegues ante Dios hecho hombre y te dé una instrucción que involucre cambiar el nombre. En relación al cambio de nombre, tenemos que hacer cierta diferencia con la época actual. Actualmente nosotros tenemos 2 nombres, 2 apellidos, un número de cédula, y con eso nos identificamos. En esos tiempos, por supuesto, habían personas, y nos damos cuenta a través de esta predicación, que tenían el mismo nombre, ¿verdad? Pero en esa época, para ubicar en relación a quién era una persona, aplicaba el nombre de quién era hijo y en dónde vivía. Ajá, pero ¿qué tiene que ver con esto, con cambiarle el nombre a Simón? Bueno, Jesús le dice: Simón, ahora te vas a llamar Pedro. En el pasaje de la Biblia dice Simón Pedro. Entonces, si ustedes han escuchado de Pedro, que Pedro era una persona, vamos a decirlo así, explosiva. Es decir, que cuando le decían algo, él reaccionaba, y cuando era algo que no le gustaba o quizás no consideraba correcto, reaccionaba de una manera no muy amorosa, por decirlo de una forma, sino de una manera áspera, seca o fuerte. Muy emocional, porque el Señor le decía algo y él saltaba: yo soy, y resulta que Jesús conocía lo que había en el corazón de Pedro. Entonces, la palabra relata, o más bien, según un análisis del pastor John MacArthur, ustedes conocen la Biblia MacArthur, la Biblia comentada. Bueno, él dice que el Señor hizo esto con motivo de evidenciar la transformación en esta persona. Es decir, lo que es el viejo hombre era Simón, y Pedro era el nuevo hombre. Es decir, Simón antes de la conversión y posterior a la conversión, Pedro. Y de esa manera destacar las transformaciones de cómo Simón se fue convirtiendo en Pedro. Sin embargo, Pedro era de carne y hueso. En la Biblia relata situaciones en las que él pecó, ya habiendo conocido al Señor, ya habiendo conocido el Evangelio. Y MacArthur dice que por eso Jesús, en la narración de los Evangelios, cuando se refiere a él como Simón,
generalmente hacía referencia cuando lo iba a amonestar, cuando lo iba a regañar, cuando le iba a decir, Pedro, estás equivocado. Pero cuando Jesús quería resaltar las transformaciones de este personaje Simón Pedro y las transformaciones que, por supuesto, lo hacía Jesús a través de su Santo Espíritu, agarra y le dice, en vez de Simón le dice Pedro. Entonces Simón cuando lo regañaba y Pedro cuando lo quería resaltar, por decirlo de alguna forma. Y en cierta forma nosotros, creo que cada uno tenemos esa particularidad. A nosotros no nos cambian el nombre. Lo que en teoría, y digo en teoría porque muchas veces hay personas que simplemente da el paso de fe y va a la iglesia, digo yo lamentablemente, o como dicen muchos, no le ha caído la moneda a simplemente sentarse en la iglesia, calentar el banco ahí, cumplir, fui el domingo, ya cumplí, le pongo un tilde y con esto ahora Dios me va a escuchar y me va a dar las cosas que yo quiero, porque muchas veces todo implica, es el deseo de nosotros, ¿no? Pero tiene que pasar, nosotros tenemos que ser, primero somos Simón y después nos convertimos en Pedro. Y eso creo que tiene que ver también mucho con lo que hablábamos arriba en referencia a cuando Jesús hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué buscamos? Me voy de nuevo al versículo 38. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Se recuerda que primeramente hablábamos de que ellos lo que querían, cuando en referencia a los discípulos, simplemente querían era seguir a Jesús, tener un tiempo con Él, edificarse. Pero no hablamos de que esa pregunta también tiene un contexto para nosotros. ¿Qué buscamos nosotros cuando decimos que nos acercamos a Dios? ¿Qué buscamos nosotros cuando venimos aquí a la iglesia? Muchas veces, sobre todo porque se dice, y creo que es una realidad, porque concuerda mucho en referencia a lo que cuando se habla de la palabra de la apostasía de la iglesia, hay muchas iglesias que en la actualidad predican el evangelio de la prosperidad. No solamente el evangelio de que busca de Dios para que tengas dinero, para que montes un negocio, para que seas próspero, para que no te falte nada material, sino el evangelio de que si tú sigues a Cristo, tú no te vas a enfermar, tú no vas a tener problemas, tú no vas a tener aflicción. Y eso es mentira. Por otra parte, es cierto, y Jesús los mostró, cuando vemos en los evangelios, Él sanó a los enfermos, los curó de lepra, el cojo andaba, el ciego veía, el sordo escuchaba. Jesús lo hizo, es cierto. Y nosotros siempre tenemos que buscarlo a Él, primeramente llevar nuestras aflicciones, como lo dicen en Filipenses. Primero tenemos que ir ante el Padre, pidiendo que Jesús intervenga, para ponerle todas las cosas que a nosotros nos afectan. Pero ciertamente Dios no está aquí simplemente para agarrar y cumplir todos nuestros deseos. Él nos dice que nos expresemos, ¿verdad? Pero muchas veces no, siempre necesitamos el Espíritu Santo para que realmente nuestros deseos se alineen a la voluntad de Dios. Entonces muchas iglesias predican que tú vas a tener todo eso y muchas veces simplemente declaran algo sin esperar todavía cuál ha sido la última palabra del Señor. Con respecto a declarar, nosotros podemos declarar todo lo que la palabra dice. Lo que no podemos jugar es hacer Dios, ¿no? Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿qué buscamos nosotros? A veces en las iglesias nos dan una mezcla, un mix ahí de que bueno, sí, y te ofrecen prosperidad y el Señor te va a sanar y todo esto, pero nunca le predican las dificultades que sufrieron los discípulos, por ejemplo, los apóstoles. Y quizá este pasaje no es el más agradable, el que les voy a comentar, quizás lo pueden poner allí en Mateo 14. Mateo 14 habla de la muerte de Juan el Bautista. Muchos diríamos, bueno, si son apóstoles, debían haber tenido una muerte que no fuese trágica, o como muchos en el día a día de hoy comentan, no, yo prefiero morirme de un infarto rapidito, sin sufrir, sin pasar por ninguna clínica o ninguna aflicción. Pudiésemos pensar eso. ¿Por qué? Porque estaban de cerca con Jesús, caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, edificaron la iglesia. Uno puede determinar eso dentro de la lógica racional de nosotros como seres humanos. Y resulta que no fue así. Juan el Bautista no buscaba de Jesús, o no habló de Jesús con la finalidad de llevarse un premio. Porque Juan el Bautista, su muerte no fue nada sencilla. Él primeramente fue encarcelado cuando eso mandaba Herodes. Él confronta a Herodes, que había tomado por mujer
la mujer de su hermano y le dijo que eso no estaba correcto. Entonces Herodes lo metió preso, lo encarceló. Y hubo un día que la hija de la que él tomó por mujer estaba en una celebración, ella hizo una danza, un baile, y él, delante de todo el mundo, salió a decirle, a hacerle una promesa: pídeme lo que tú quieras. Esta muchachita, o esta muchacha, influida por su madre, le pidió a Herodes, que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. Y él no le quedó otra, por el compromiso que había hecho delante de todo el mundo, que mandar a hacerlo. Fueron a la cárcel, le quitaron la cabeza a Juan, la pusieron en un plato, se la entregaron a esta muchacha y esta muchacha se la entregó a su mamá. Entonces, vean lo impactante de esta situación. Con esto no lo quiero asustar ni hablarles de mala gana, sino que ni que usted va a tener una muerte difícil, sufrida. No se trata de eso, sino se trata de evidenciar de que, bueno, muchas veces Dios tiene propósito con cada situación. Y bueno, parte del propósito de Juan era morir de esa manera. Es un episodio bastante fuerte, pero es parte también de predicarles las realidades de la palabra. Sin embargo, nosotros no debemos desmayar. Entendemos que mientras estamos aquí, Jesús está con nosotros. Él mismo se sacrificó, por eso es que es el Cordero. El único Cordero que se podía sacrificar para poder perdonar los pecados de cada ser humano que se acerque a Él, que dé el paso de fe y que diga: yo soy de Cristo, sin pena, sin nada que le quede por dentro. Ese es el testimonio con respecto a eso. Entonces, esta es una pregunta que nosotros debemos hacernos cada cierto tiempo. ¿Qué buscamos? Y de allí ver cuáles son nuestras acciones. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? Muchas veces venimos a la iglesia simplemente para cumplir, o porque estamos atribulados, porque estamos angustiados. Yo les confieso, yo cuando vengo a la iglesia yo me siento muy bien, sobre todo cuando uno tiene una semana difícil, está pasando por situaciones en las que siente que no puede resolver. El entrar en contacto con tus hermanos, eso es bueno. Para mí es impresionante porque hoy me está trayendo aquí después de un periodo largo de tiempo donde yo no estaba aquí y me siento mucho mejor. Pero yo tengo que encargarme durante la semana de poner en práctica el buscar mi comunión con el Señor, porque si no me picho y entonces estoy el sábado, por usar ese término nuevamente, espichado, esperando el domingo. Entonces pasamos una semana así. Y la idea es aquí con comunión con el Señor, los problemas, la comunión del Señor es ahí, porque es mentira que no vamos a tener altibajos, que esto va a ser así, en toda calma y tranquilidad. Eso es mentira. El Señor no lo ofrece así. Pero sí te promete estar allí contigo luchando para que tú, poquito abajo, poquito arriba, tú vas allí. Y cada vez que bajas, el Señor te muestra tu misericordia y te sube. Y sigues adelante. Ese es lo que ofrece el Señor, estar con nosotros durante nuestras aflicciones. Y yo he podido ser testigo de eso. Así que es importante destacar eso. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué dinero? Es posible. Abraham fue muy bendecido por el Señor con bienes materiales. Pero eso no es, por darle un término coloquial, eso no es un combo que simplemente tú determinas si el Señor te lo da o no te lo da, o vives orando, o vives afligido porque no lo tienes. Busca al Señor de todo corazón. El mejor combo que Él nos puede dar es su presencia en los cielos. Pero mientras estemos aquí, hagamos la voluntad de Él. Si Él nos da grandes cosas materiales, si nos da una vida totalmente que tenemos una salud impecable, gracias Señor. Si permite una aflicción por una enfermedad, con todo lo difícil que es, también gracias Señor. Tú me ayudarás durante esa enfermedad. Que si a veces estoy alcanzado con el dinero, y es frustrante, sobre todo para el varón de la casa que debe ser el sustento. Bueno, gracias Señor, tú sabrás qué tienes que edificar en mí. Yo todavía me hago muchas preguntas, porque hay deseos que quizás en mi vida no... Hay cosas que quisiera tener que no tengo, pero yo digo, Señor, tú sabes, tú eres misericordioso, tú eres sabio, y realmente a mí nunca me ha faltado nada. Lo que pasa es que tenemos, una cosa son nuestras necesidades, o lo que el Señor nos promete, y otra cosa son nuestros deseos. Ahora bien, ¿es malo desear algunas cosas? Bueno, eso, cada cosa que nosotros queramos, deseemos, debemos ponérselo al Señor para que Él nos abra el entendimiento si realmente eso nos hace falta, o si para qué lo queremos. Entonces, es muy importante eso, hermano. Aquí ya prácticamente finalizamos con lo que es este pasaje bíblico
Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Y en este momento yo les voy a pedir un aplauso para el Señor, no para mí.